Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la clase de sistema de refrigeración. Ya es la última clase que vamos a tener antes de terminar. La clase que viene, como ya saben, es el parcial, donde, bueno, vamos a hablar un poco de estos temas. Vamos a dar preguntas con respecto a esto, así que, y los temas que estuvimos viendo en la segunda parte de la materia, así que cualquier cosa, pregunten. Eh, a ver si acá Starín dice, bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, básicamente. En un primer lugar vamos a ver lo que es el ciclo de compresión. Si mal no recuerdo y bien recuerdan ustedes, en la clase que dio Juan Pablo Alagia, ya hablaron un poco, hicieron una introducción de lo que es el ciclo de compresión, pero bueno, hoy lo vamos a ver un poco más en detalle. Después vamos a ver lo que es la psicometría. Esa es una parte un poco más práctica que sirve para lo que era anteriormente y lo que es ahora también, pero no el trabajo práctico de refrigeración, que en este cuatrimestre nosotros, por un tema de tiempo, ya se los dimos resuelto. Seguramente ya lo estuvieron viendo, ya lo estuvieron hojeando y por ahí les quedan algunas dudas, algunas cosas. Bueno, en la clase de hoy la idea es, viendo lo que es algunos conceptos teóricos, tratar de entender cómo fue que se llegó a la elección del equipo de refrigeración. Esta clase se puede ver como una continuación de lo que fue la clase de cargas térmicas, ¿no? Entonces, partiendo de que ya hicimos el análisis de cargas térmicas para el verano, bueno, a partir de esos resultados, ¿cómo llegamos a obtener el equipo de refrigeración necesario para nuestro edificio, para nuestra casa, la vivienda, el local, lo que sea? Después vamos a ver lo que es la red de conductos, equipos terminales. Básicamente ahí lo que vamos a ver es algunas pautas, algunos conceptos, algunas normas que se deben cumplir para que sea lo más eficiente y para que cuando a la hora de proyectar una instalación de este tipo, ustedes lo hagan de la mejor manera posible. Y por último, le vamos a dedicar una muy pequeña filmina a lo que es la tecnología inverter, que, bueno, cuando se comenzó a dar la clase originalmente, era por ahí una tecnología nueva que venía revolucionando el mercado y en lo que es el día de hoy, la verdad que eh, creo que la mayoría o muchos de los equipos de aire acondicionado que se están vendiendo utilizan lo que es esta tecnología y muy posiblemente muchos de ustedes sepan lo que es, así que, pero creo que vale la pena mencionarlo, entonces vamos a darle un pequeño espacio al final, no más de 5 minutos. Pero bueno, como dijimos, vamos a empezar con lo que es el ciclo de compresión, en particular lo que es la refrigeración mecánica. La refrigeración mecánica en general es la que se utiliza para refrigerar lo que son las viviendas, los locales, a diferencia de, por ejemplo, lo que es la refrigeración por absorción, que es la que se utiliza más bien en las industrias. La refrigeración por absorción es algo que escapa a lo que es la materia y que no hace falta que lo estudien, simplemente se los menciono y sepan que el ciclo de compresión que vamos a ver y que vamos a estar analizando el día de hoy es el de refrigeración mecánica. Entonces, ¿en qué consiste este ciclo básicamente? Bueno, acá tenemos dos dibujos. Son básicamente el mismo dibujo. Quizás para algunos se le haga más fácil el de la izquierda, quizás para el otro el de la derecha, entonces me pareció que estaba bueno verlo de los dos lados, pero van a ver que es básicamente lo mismo. Como ya seguramente se acuerdan de la clase de Juan Pablo, a ver, estamos hablando de un ciclo, entonces es como complicado, es todo el tiempo no se está haciendo, pero podríamos decir que lo podemos empezar en lo que es el compresor. Entonces, el primer elemento que vamos a estar hablando es el compresor. Al compresor le va a estar llegando lo que es lo podemos ver acá, un gas refrigerante a baja presión. ¿Y qué va a hacer el compresor? Lo va a comprimir. Entonces, cuando vos estás comprimiendo el gas, ¿qué vas a hacer? Le vas a subir la presión. Entonces, del compresor va a salir lo que es este gas refrigerante, pero a alta presión y a alta temperatura. Este gas a alta temperatura y a alta presión que sale del compresor va a pasar por estas serpentinas. En estas serpentinas va a suceder lo que es, se le va a bajar la temperatura con aire del exterior. Vamos a estar tomando lo que es aire exterior, desde acá se puede ver, va a atravesar lo que es la serpentina que va a estar llevando el gas a alta temperatura y alta presión. Obviamente el aire va a salir calentado y se le va a bajar la temperatura al gas refrigerante de forma tal que pasa a ser líquido y se mantiene en lo que es este receptor. Vamos a tener lo que es este líquido refrigerante,
que va a estar caliente igualmente, más allá de que se le bajó la temperatura, va a seguir siendo caliente y va a estar a alta presión. Este receptor es simplemente un lugar físico en el que se puede acumular lo que es este líquido refrigerante hasta que pase a la válvula de expansión. Entonces, ¿por qué tenemos que eh, tener un lugar donde se mantenga, ¿no?, lo que es el líquido? Bueno, porque la válvula de expansión va a hacer dos cosas. La primera es medir la temperatura a la salida del evaporador. Entonces, cuando mire la temperatura a la salida del evaporador, lo que hace, en realidad, lo que dibujé es algo que debería estar dibujado, que no está en el dibujo, pero que, bueno, se lo pueden imaginar. Lo que hace la válvula de expansión es medir la temperatura a la salida del evaporador y dice, bueno, si eh, lo que es el líquido refrigerante, bueno, la válvula de expansión en realidad lo va a pasar, va a hacer que el líquido que tengamos acá va a pasar acá a ser gaseoso. Entonces, la primera función es pasar de lo que es este líquido refrigerante caliente a alta presión a un gas refrigerante frío a baja presión. Primera función, bueno, entonces pasar lo que es de líquido a gaseoso y pasar de alta presión a baja presión. Entonces tenemos el líquido pasa a ser gas a baja presión, pasa por la serpentina. En esta serpentina va a estar tomando aire caliente posiblemente del exterior. El aire caliente va a pasar por esta serpentina que tiene gas frío, se va a enfriar y va a salir lo que es el aire frío al local que queremos acondicionar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la válvula de expansión? No simplemente pasar del líquido o el gas refrigerante de un estado al otro, sino que además tiene que medir la temperatura a la salida del evaporador. ¿Por qué? Porque lo que hace también es regular el caudal. Entonces, si ve que la temperatura del gas refrigerante a la salida del evaporador es muy fría, significa que está mandando mucho gas refrigerante de manera innecesaria, porque no está llegando a absorber el calor del aire caliente del exterior. En cambio, si está con una temperatura más alta, el gas refrigerante, entonces dice, no, bueno, se está calentando demasiado, necesito enviarle más caudal de gas refrigerante para que enfríe más el aire caliente. Entonces, oye, sale el gas refrigerante por acá y tenemos lo que es gas refrigerante a baja presión y vuelve a lo que es el compresor y se vuelve a iniciar el ciclo. Creo que esto ya lo habían visto por ahí, no sé si a este nivel, pero básicamente es eso, no hay mucha más ciencia. Tenemos lo que es el compresor, va a agarrar lo que es el gas refrigerante, le va a aumentar la temperatura y la presión, pasa por el condensador, donde se le va a bajar la presión. Cuando se le baja la presión, pasa a estado líquido, espera en lo que es el receptor a que la válvula de expansión le diga si pasa o no, y cuando pasa, cambia de estado de líquido a gaseoso, y ese gas refrigerante a baja presión y frío es lo que va a estar enfriando el aire caliente del exterior y haciendo que salga un aire frío, que ese aire frío va a ser el que finalmente va a estar em, acondicionando térmicamente el local que queremos. El dibujo de acá a la derecha es básicamente lo mismo, mostrado de otra forma. Tenemos lo que es el compresor, el condensador, la válvula y el evaporador, los mismos elementos. Tenemos ¿cómo se llama? Tenemos acá el gas, que se condensa, pasa a estado líquido. Tenemos la válvula de expansión, lo vuelve a pasar a gas, y después tenemos el gas. Y también tenemos también lo que son las líneas de alta presión y de baja presión. ¿Alguna duda sobre lo que es el ciclo de compresión? En general es algo que se suele preguntar bastante, así que cualquier cosa pregunten. No tiene mucha ciencia. Y además ahora vamos a ver lo que es cada uno de los elementos que estuvimos mencionando, cuál es su función, de qué tipo hay y todo eso. Pero si tienen alguna duda de lo que dijimos hasta ahora, avisen, si no seguimos. Una pregunta. Sí, ¿Cuál dijiste que es la función del receptor? del receptor, perdón, acá, es básicamente que haya un lugar donde el líquido espere para que la válvula de expansión, entre comillas, ¿no?, le diga que pase o no a lo que es el evaporador. Gracias. No, de nada. Bueno,
Lo primero que vamos a ver son los compresores. Los compresores hay de 4 tipos y como dijimos lo que hacen básicamente es comprimir el gas para aumentarle la presión y la temperatura. El primero de todos lo que vamos a ver es el compresor rotativo. El compresor rotativo es en general el más común que se puede llegar a encontrar en lo que son las viviendas. Son equipos silenciosos y eficientes, por eso también es el más común, porque al ser tan eficiente y silencioso es una combinación muy buena, pero llegan a satisfacer lo que son de 1 a 3 toneladas de refrigeración. No sé si lo habían visto, pero bueno, lo que son los equipos de aire acondicionado en general se suelen medir lo que es esa capacidad de refrigeración en toneladas por refrigeración. Algunos lo hacen con watts, pero lo más común es que se encuentran en toneladas de refrigeración. Por eso van a ver que vamos a estar utilizando esta unidad mucho en lo que es la clase de hoy. Pero bueno, de 1 a 3 toneladas de refrigeración, créanme que no es mucho. Sí sirve para acondicionar lo que es una casa, una habitación, pero si ya hablamos de lo que es un edificio entero, ahí se va a complicar. Entonces, son equipos silenciosos y eficientes, de 1 a 3 toneladas de refrigeración, sirven para lo que son equipos individuales y de poco espacio. Por eso, bueno, ven, todas las características básicamente sirven eh, indican que son equipos muy utilizados en lo que son viviendas o viviendas individuales o habitaciones. En la foto acá vemos lo que es el equipo, vemos cómo lo pueden encontrar, acá vemos un corte, en general esta altura es de 20 a 30 centímetros, no son muy, em, no son muy grandes, pero bueno. Y acá tenemos lo que es una vista en planta, y acá al costado también. ¿Qué es lo que tenemos dentro del equipo? Bueno, tenemos en primer lugar lo que es una pala deslizante, que es esta, tenemos lo que es un rotor, tenemos un eje, y bueno, por acá va a estar entrando el gas y por acá va a estar saliendo. Entonces, ¿cómo funciona este elemento? Bueno, acá a la derecha se ve bien. Tenemos, en donde dice succión, es donde va a estar ingresando el gas refrigerante, que habíamos dicho de la vez pasada, ¿no? Entonces, va a empezar a entrar el gas refrigerante, va a empezar a ocupar espacio. Vean cómo empieza a ocupar espacio. Y fíjense que cuando llega este momento, tenemos dos secciones. Tenemos una sección acá que no tiene gas refrigerante y tenemos una sección acá que está completamente llena de gas refrigerante. Sigue girando el rotor, se sigue llenando la sección hasta que se llena completamente. Estamos en esta situación donde todo el interior del compresor tiene gas refrigerante. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vuelva a girar de vuelta, como se ve en esta imagen, cuando el giro empiece de vuelta, va a quedar una sección con el gas refrigerante original y una sección en la que va a estar ingresando nuevo gas refrigerante. Entonces, todo este gas refrigerante que inicialmente estaba ocupando un volumen, va a pasar a ocupar un volumen más pequeño, por lo tanto se va a estar comprimiendo y bueno, ahí es donde se produce lo que es esta compresión que estábamos buscando. Y este es un ciclo que se repite, entonces infinitamente va a haber lo que son, o bueno, mientras funcione el equipo, va a haber dos secciones, una en la que va a estar ingresando el gas refrigerante para ocupar el lugar y otra en la que se va a estar comprimiendo. Y así es como funciona el equipo básicamente. Bueno, sobre esto no hay mucho más. Cualquier cosa, si quieren pregunten, desmutéense en cualquier momento, no esperen que yo diga y me van preguntando, no hay ningún problema. El otro de los compresores que vamos a ver son los compresores alternativos. En este caso, bueno, funcionan con un pistón, como pueden ver, el funcionamiento es por ahí un poco más fácil de ver que el anterior. Tenemos acá lo que es la entrada, tenemos el depósito donde va a estar el gas refrigerante y la salida. Entonces, cuando este elemento baje, se va a llenar de gas refrigerante el depósito y después cuando vuelva a subir, va a comprimir el lugar, va a disminuir el volumen y va a salir el gas refrigerante ya comprimido y bueno, es básicamente lo que estábamos buscando. ¿Cuál es la gran ventaja que trae esto? Bueno, que se puede conectar, por ejemplo, a otro aparato que haga lo mismo. Entonces, dentro del mismo equipo, se puede hacer 2 veces este proceso y se puede lograr que la compresión del el gas refrigerante sea mayor, que tenga mayor temperatura y que por ahí sea más eficiente para lo que necesitamos.
Bueno, por eso esa pistón, como pueden ver, el anterior equipo tenía de 1 a 3 toneladas de refrigeración. En este caso ya hablamos de 3 a 20 toneladas de refrigeración, es decir, sirve para espacios un poco más grandes. Y acá aparece una primera definición que es abierto o hermético. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, para que el pistón pueda girar, obviamente tiene que haber algún motor que lo haga girar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo conectamos ese motor con ese pistón para que gire? Ahí es donde aparece lo que es la diferenciación entre abierto y hermético. En el caso de que el motor esté adentro del compresor, estamos hablando de que es un compresor hermético. En el caso de que el motor esté por fuera del compresor, estamos hablando de un compresor abierto. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tiene cada uno? Bueno, en el caso de que el motor esté dentro del compresor, es decir, tengamos un compresor de tipo hermético, tenemos la gran ventaja de que el propio líquido refrigerante puede llegar a hacer que se vaya enfriando el motor, entonces tenga por ahí una vida útil un poco más larga, o sea, más eficiente, porque no se va a estar calentando de sobremanera. ¿Cuál es la gran desventaja que trae? Que vamos a tener un motor adentro de un equipo, entonces en el caso de que haya que hacer algún tipo de mantenimiento, hay que desarmar el equipo para poder darle mantenimiento a ese motor. El otro caso es el del abierto. El del abierto, el motor está por afuera, entonces en ese caso tenemos que el mantenimiento va a ser mejor, por un lado positivo, porque tenemos en el caso de que haya que hacer un mantenimiento sobre el motor, se puede dar de una mejor manera, pero como contracara tenemos que el motor está, como les dije, el motor está afuera, el pistón está adentro, de alguna manera se tienen que conectar, es decir, tiene que haber algún elemento que vaya de afuera hacia adentro. Y ese elemento tiene que pasar por lo que es la carcasa del compresor. Entonces, ese lugar por donde ese elemento que une el motor y el pistón tiene que pasar, tiene que ser un lugar que esté muy bien sellado y que esté muy bien cuidado y que no haya ninguna pérdida porque puede llegar a no simplemente a trabajar mal, sino a llegar a ser peligroso incluso para personas o para gente que se encuentre cerca porque los gases refrigerantes son tóxicos. Entonces, bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, pueden ser tanto abiertos como herméticos, eso va a depender del equipo que se pueda comprar o que se tenga la tecnología disponible en el lugar. Y lo que sí tienen como gran desventaja, tanto los herméticos como los abiertos y los compresores alternativos en general, es que son muy ruidosos. Entonces, si bien por ahí, para lo que es un edificio, podemos poner una sala de máquinas o en algún lugar que está alejado, bueno, por ahí no nos molesta, pero si estamos pensando en un hospital o en una vivienda, ya un equipo que haga mucho ruido de por sí puede llegar a ser molesto. Entonces es una desventaja que hay que aclarar. Pasamos a los siguientes, que son los compresores axial-helicoidales o a tornillo. En general son muy comúnmente llamados a tornillo. Si preguntan por los compresores axial-helicoidales, muy posiblemente no lo vayan a saber, pero bueno, ese es el nombre eh, original, pero se los conoce mucho como compresores a tornillo. Y el funcionamiento es muy sencillo. Tienen lo que es dos tornillos, estos vendrían a ser los tornillos, que tienen distintas nervaduras. Y esas nervaduras tienen un paso que se va a estar achicando a medida que nos acerquemos a la salida. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos de vuelta. Tenemos uno de los tornillos que va a estar completamente quieto. Y este tornillo va a estar conectado a un motor. Entonces, este tornillo va a estar girando. Y si ahora pasamos a la imagen de la derecha, vamos a ver que viene lo que es el gas refrigerante por acá, se mete por acá y sale por acá. Uno de los tornillos va a estar girando, el otro va a estar quieto, pero como las nervaduras de uno y del otro funcionan en conjunto, va a hacer que gire el otro. Y a medida que gire el otro, por el medio de las nervaduras de los dos, va a estar pasando lo que es el gas refrigerante. Y como el paso entre las nervaduras es cada vez más chico, va a estar haciendo que el volumen en el que se puede mover ese gas sea menor y se va a estar comprimiendo y así es básicamente cómo funciona el equipo. Como pueden ver, son equipos un poco más grandes que los otros que ya veníamos viendo, pero son muy fáciles de regular como gran ventaja. Son silenciosos y son eficientes, por eso son muy utilizados en los edificios en caso de que
se los pueda conseguir y tienen un funcionamiento suave y sin vibraciones. Entonces, en lo que es en un edificio grande para muchas viviendas, lo más ideal que se puede llegar a conseguir es uno de estos equipos, pero bueno, por ahí desde el punto de vista económico o tecnológico no se puede conseguir, entonces también presentamos los otros. Y también puede soportar de 30 a 80 toneladas de refrigeración. Acuérdense, el primero que habíamos visto tenía de 1 a 3, ya estamos hablando de 30 a 80 toneladas de refrigeración, es bastante más de lo que veníamos viendo. Y el último de todos son los compresores centrífugos. Funcionan por lo que es acción centrífuga. Pueden llegar a más de 100 toneladas de refrigeración en el caso de que sea necesario. También son abiertos o herméticos, como habíamos visto con los anteriores. Tienen esta forma, como pueden ver, son bastante grandes y funcionan básicamente como se puede ver acá en la filmina en la parte derecha. Espero que se esté moviendo, yo lo estoy viendo cómo se mueve, espero que se pueda mover. Va a estar entrando lo que es el gas refrigerante y por acción centrífuga va a estar disminuyendo lo que es la sección y se va a estar comprimiendo, básicamente. Y eso, suelen ser un poco más ruidosos en comparación con los atornillos, es decir, los anteriores, pero sí pueden llegar a lograr una capacidad mayor, entonces, bueno, esas son las ventajas que puede llegar a traer. Esos fueron los compresores. Básicamente son esos 4 tipos que vimos, no hay mucha más ciencia, todos de alguna manera lo que tratan es de lograr lo que es la compresión de ese gas refrigerante de alguna de otra manera. Tienen distintas capacidades, tienen distintas formas de lograrlo, pueden ser más o menos ruidosos, pero es eso básicamente. ¿Alguna duda en general sobre eso? Bueno, lo tomo como que no. Pasamos a lo que son los condensadores, que es la segunda parte que habíamos visto, que el gas refrigerante salía a alta presión y muy caliente de lo que era el compresor y pasaba por el condensador. En el condensador le, le suministrábamos aire frío a ese gas refrigerante para que baje un poco su temperatura y al bajar su temperatura pasaba a estado líquido. Eso es lo que buscan hacer los condensadores. Existen de dos tipos, básicamente los que son enfriados por aire y los que son enfriados por agua, son los dos que vamos a ver. Y tienen sus distintas características. En general, los enfriados por aire tienen obviamente tienen una eficiencia un poco menor, se podría decir, que los enfriados por agua, porque los enfriados por agua traen consigo otro equipo, que es el que enfría el agua, y ese agua enfriada es el que va a enfriar el gas refrigerante y es el que va a hacer que pase a estado líquido. En cambio, los enfriados por aire lo que hacen es simplemente mandarle aire y, a ver, no hay, bueno, los vamos a ver, pero obviamente agua fría es agua que se logra enfriar a través de lo que es una torre de enfriamiento, que ahora vamos a ver bien lo que es, va a ser más eficiente que tirarle aire un poco frío. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en estos equipos enfriados por aire, son equipos más pequeños en comparación con los otros, pueden ser natural o forzada. Con esto nos referimos a que en los equipos enfriados por aire natural simplemente lo que hacen es absorber lo que es el aire de afuera y esperando a que la temperatura de ese aire sea tal que logre que el gas refrigerante pase a estado líquido. O si no, tenemos lo que es los enfriados de manera forzada, que básicamente lo que se tienen son ventiladores, como se pueden ver acá arriba, que van a estar tirando el aire para tratar de enfriar el gas refrigerante. Lo bueno es que no necesitan mucho mantenimiento y tienen un espacio necesario menor. A esto nos referimos básicamente cuando hablamos de lo que les dije que son las torres de enfriamiento. En los equipos que se enfrían con agua, en los condensadores por agua, tenemos que agregar otro equipo extra que se llama torres de enfriamiento, que ahora vamos a ver bien qué significa o para qué sirven. Pero en los enfriados por aire simplemente es eso, tenemos un ventilador que va a estar tirando de manera forzada aire del exterior a las serpentinas del condensador y ahí es donde se va a estar produciendo el cambio de estado del gas refrigerante. Como,
como algo negativo se podría decir que tenemos lo que es un salto térmico menor, es decir, que el, la temperatura que se puede lograr que baje el condensador va a ser mucho menor que la que se puede lograr que baje con, por ejemplo, los enfriados por agua. Pero en general, también estos equipos se suelen utilizar mucho para lo que son viviendas, no tanto para lugares grandes, edificios o algo, lugares tan importantes porque no son tan eficientes, pero creo que valía la pena nombrarlos. Pero los que sí nos van a interesar son los enfriados por agua. Entonces, de vuelta, el condensador lo que quiere hacer es que el gas refrigerante baje un poco su temperatura para que pase de estado. ¿Cómo lo logra en este caso? Bueno, con agua. Y ese agua obviamente tiene que venir de algún lado y tiene que estar fría, porque si no, no va a lograr su cometido. Entonces, estos equipos son equipos más grandes, pueden ser de inmersión, como este de acá arriba, pueden ser de doble tubo o pueden ser multitubulares. Ahora vamos a ver bien cada uno. Hay que tener cuidado con el mantenimiento. Vamos a ver bien por qué ahora también. Necesitan espacios más grandes, como les digo, no simplemente necesitamos lo que son estos elementos que estamos viendo en la pantalla en este momento, sino que también se va a necesitar lo que es una torre de enfriamiento, pero como algo positivo es que se logra un salto térmico mayor, que es lo que a fin de cuentas estamos buscando. Entonces, ¿cómo funcionan estos equipos? Bueno, por ejemplo, los de inmersión, lo que se tiene es que vamos a tener gas refrigerante que va a estar circulando por unas serpentinas que van a estar acá adentro, y estas serpentinas van a estar embebidas en agua que va a venir de la torre de enfriamiento, agua enfriada que proviene de la torre de enfriamiento. Entonces, este gas va a pasar por las serpentinas, va a estar embebida en agua que va a estar fría, entonces va a bajar su temperatura, va a pasar a estado líquido. No tiene mucha más ciencia. Y lo que es el multitubular es justamente lo inverso, que es este de acá abajo. Lo que se tiene en realidad es que el gas refrigerante es el que está dentro del equipo, y lo que está pasando por las serpentinas es el agua enfriada de la torre de enfriamiento. Entonces es básicamente el mismo funcionamiento. En el de inmersión es el gas refrigerante el que está en las serpentinas, y en el multitubular es el agua fría el que está en las serpentinas, enfriando el gas refrigerante. Pero es básicamente lo mismo. Estos dos son por ahí equipos que necesitan mucho espacio, que no suelen ser tan eficientes, y el más eficiente de todos es este, el de doble tubo. Como dice el nombre, básicamente lo que se tiene son dos tubos. Un tubo por el que va a estar circulando agua y otro tubo por el que va a estar circulando el gas refrigerante. Entonces, en un tubo interior de un diámetro menor va a estar circulando el agua fría que va a estar proviniendo de estas torres de enfriamiento, que ya las vamos a ver, pero son equipos que enfrían el agua, básicamente. Y por el exterior va a estar circulando lo que es el gas refrigerante. Entonces este gas refrigerante en contacto con el agua que está circulando por dentro de él logra que baje la temperatura y pase a estado líquido. Entonces, ¿qué son las torres de enfriamiento? Eso que tanto estamos hablando. Bueno, son equipos complementarios a lo que son los condensadores. ¿Y cómo funcionan básicamente? Bueno, de este dibujo de acá a la derecha tenemos lo que es acá va a estar ingresando, va a estar viniendo desde el condensador agua caliente, y por acá va a estar saliendo al condensador agua fría, ¿ok? Entonces, este agua que va a estar viniendo del condensador, que va a estar caliente, ¿por qué? Porque fue calentado por esa agua que ya enfrió en algún momento el gas refrigerante, absorbió su temperatura, entonces se calentó y lo mandamos a la torre de enfriamiento. Entonces, desde el condensador viene lo que es este agua a una temperatura mayor, lo podemos ver por acá. Vamos a tener acá una especie de toberas. Estas toberas lo que van a hacer es tratar de que el agua se separe en la mayor cantidad de gotas posibles para que obviamente sea lo más chico posible esas distintas porciones de agua. Entonces tenemos el agua separado en muchas gotitas, y abajo de eso tenemos lo que es un relleno. Este relleno, por ejemplo, puede ser algún tipo de plástico y tiene que tener lo que es un camino tortuoso. Entonces tenemos distintas gotitas
que van a caer en el relleno, y como el relleno no tiene un camino muy fácil para escurrir, esas gotitas van a estar, no digo que van a estar todo el tiempo ahí, sino que van a estar durante un determinado tiempo haciendo el camino para lograr bajar. Y al estar más tiempo, van a estar van a estar más tiempo en contacto con el aire, porque el aire va a venir por acá abajo, va a pasar por este relleno y las va a enfriar y va a salir por acá arriba. Entonces, ¿cuál es la idea? Que va a estar entrando agua caliente por acá, se la separa en la menor porción posible de gotas que van a caer sobre este relleno, que va a tener un camino tortuoso para que las gotas no bajen directamente, sino que estén más tiempo, posibilitando que estén más tiempo en contacto con el aire, que las pueda enfriar y que les baje la temperatura. Una vez que tenemos eso, las gotas van a terminar cayendo. Acá abajo se puede tener también lo que es algún tipo de receptor. Vamos a tener lo que es agua refrigerada y de acá va a salir de vuelta al condensador y este va a ser el agua que va a estar enfriando el gas refrigerante para pasarlo a estado líquido. Muy importante también que en el receptor que tengamos acá abajo del agua ya enfriada esté conectado con el tanque de reserva. ¿Por qué? Porque obviamente pues, se puede llegar a evaporar algo, puede llegar a haber una pérdida por alguna razón, entonces siempre tiene que estar esta parte de acá abajo conectada a lo que es el tanque de reserva y tiene que tener alguna especie de flotante que en el caso de que baje de determinado nivel, se accione, venga agua del tanque de reserva y vaya para el condensador. Espero se haya entendido más o menos lo que es el funcionamiento, si no, me lo preguntan sin ningún problema. Pero Martín, bueno, entonces, una pregunta. sí. Sí, ¿el aire frío de dónde viene? Eso es lo que les iba a comentar ahora. Ah, Bueno, como puedes ver acá en la imagen, la idea es que haya un ventilador que genere lo que es este movimiento. Ese es el que se hace en la mayoría de los casos. Existen distintos tipos. Tenemos el natural, inducida, forzada o cruzada. El inducida, que es este caso, lo que se tiene es un ventilador en la parte de arriba que va a estar haciendo que el aire genere ¿cómo se llama? Este movimiento y vaya a estar enfriando lo que es las gotas de agua que van a estar esperando en el relleno. Obviamente no es aire helado ni aire frío, pero sí va a ser aire a una temperatura tal que va a estar bajándole la temperatura del agua que va a estar viniendo muy caliente. Entonces, ¿cómo, bueno, el salto térmico que se logra es de 5 a 7 grados más o menos? Necesitan reparar agua evaporada, es lo que les había comentado, que tiene que estar acá conectado de alguna manera al tanque de reserva. Y tenemos de 4 tipos, lo que es natural, forzada, inducida o cruzada. Inducida es este tipo, es el que más se usa, por eso es el que se muestra y es el más común, pero también existe de tipo natural, como su nombre lo dice, no tiene nada, no tiene ningún tipo de ventilador. Simplemente se trata de que por diferencia de densidad del aire, son equipos que son muy altos. En general se usan eh, ya para destinos industriales, no se usan para viviendas. Son equipos que son muy altos y por la diferencia de densidad del aire va a generar su propio movimiento y ese movimiento que va a estar generando es el que va a estar enfriando el agua. No suele ser muy utilizado más allá que en destinos industriales, pero bueno, vale la pena mencionarlo. Inducida es este que estamos comentando, tenemos un ventilador acá arriba que va a ser el que va a estar generando el movimiento del aire para que trate de enfriar el agua. Tenemos forzada, que es muy parecida a la inducida, pero en ese caso el ventilador está por acá. Y básicamente hace que el aire entre por acá y entre por acá y se vaya por allá. Y la cruzada es lo mismo que la inducida, pero el relleno también está por acá. ¿Cuál es la desventaja de estas últimas dos? Y por eso por ahí no se utilizan tanto como la inducida, es que necesitan más espacio en ancho, ¿no? Porque para que se pueda producir todo esto que estamos viendo en alto, bueno, el equipo va a tener que tener un tamaño más grande. A veces necesitamos más de una torre de refrigeración, a veces necesitamos una torre de refrigeración muy grande, entonces ya si le tenemos que aumentar el tamaño, tenemos que usar más de una, puede llegar a complicarse el tema de ver cómo se lo pone en el edificio. Entonces, por eso en general la más utilizada es la inducida, pero sepan que existen también las otras y que se las pueden llegar a encontrar en la vida profesional.
En general se las suele ubicar en las azoteas para tener espacio, así que si alguna vez las ven, ya saben lo que son. Y eso es básicamente em, lo que estaba para hablar de las torres de refrigeración. Estas torres de enfriamiento, entonces, enfrían el agua, lo mandan al condensador y ese agua fría o ese agua no tan caliente va a ser lo que le baje la temperatura al gas refrigerante y va a lograr que pase a estado líquido. ¿Alguna duda sobre sobre condensador o torre de enfriamiento? Una pregunta, ¿el agua Sí. que sube a la torre de enfriamiento lo hace de manera natural? No necesariamente, se puede poner lo que es algún tipo de bomba. Pensá que en general se puede tener lo que son los equipos en la parte de abajo y las torres de enfriamiento en general se suelen poner en la azotea, entonces se le tiene que poner algún tipo de bomba recirculadora para que se pueda llegar. Lo veo muy difícil que de manera natural lleguen por termosifón. Gracias. No a vos. ¿Algo más? Bueno, pasamos a lo que son las válvulas de expansión. Era el otro elemento que habíamos hablado. Acuérdense que las válvulas básicamente tenían dos funciones. La primera era la de dejar pasar determinado caudal, mayor o menor, para que enfríe más o menos el ambiente. Y la segunda era la de que pasar este líquido refrigerante caliente a alta presión a un gas refrigerante frío a baja presión. Entonces, las más usadas son las termostáticas, que son estas que podemos ver acá arriba. Esta es la imagen de cómo se ve en la vida real. Y este es un dibujo como para que se entienda un poco más. Existen también de tipo eléctricas y hay otro tipo de válvula que se llama de tubo capilar que excede a la materia porque en general ya no se utiliza y sirve para una o dos toneladas de refrigeración. No tiene mucha utilidad, pero sepan que existe por si alguna vez se la llevan a encontrar. Pero en general y en la gran mayoría de los casos lo que se utiliza son las termostáticas o de tipo eléctricas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uy, perdón. A ver si puedo hacer. Sí, ahí vamos. Bueno, se ve más o menos el dibujo de acá. Esto es como se ve la válvula. Por acá viene el líquido que salió recién del condensador, que fue enfriado gracias al agua que vino de la torre de enfriamiento. Tenemos lo que es este líquido. Viene por acá y pasa a estado gaseoso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que había dibujado yo, que no estaba en el dibujo original. Tenemos lo que es un tubo capilar que tiene un líquido a una determinada temperatura. Entonces, este líquido a una determinada temperatura se conecta a la salida del evaporador y en función de que el, el gas salga del evaporador con mayor o con menor temperatura, va a darle la orden a este diafragma flexible para que se baje o se suba. Y en función de que se baje o se suba más, va a dejar pasar más o menor caudal. Estas son las que llamamos termostáticas. La diferencia con las eléctricas es que en vez de tener acá lo que es un líquido que es el que le manda la orden, directamente se hace todo de manera eléctrica, pero es básicamente lo mismo. Suelen ser un poco más eficientes las eléctricas, pero bueno, el funcionamiento es básicamente lo mismo. Es esto que estamos viendo acá. Estas son las partes. Acá tenemos lo que es este bulbo que dijimos recién que contiene este líquido que va a ser el que nos va a ayudar a saber cuál es la temperatura de la salida del evaporador. Va a estar conectado a lo que es este diafragma flexible acá arriba, que va a permitir pasar mayor o menor cantidad de caudal en función de que sea necesario. Y de vuelta, si nosotros tenemos lo que es que el gas refrigerante está saliendo con una temperatura muy fría, significa que no está intercambiando tanto calor con el aire caliente de afuera. Entonces estamos mandando demasiado. En cambio, si el gas refrigerante sale caliente, o bueno, a una mayor temperatura, lo que nos está diciendo es que está intercambiando mucho calor con el aire exterior, entonces necesitamos mandarle un poco más para que se pueda enfriar todo de mejor manera y sea más eficiente. Y por último llegamos a lo que son los evaporadores.
Los evaporadores es la última parte ya de lo que es este ciclo de compresión. Básicamente lo que tenemos son serpentinas por las que va a estar circulando este gas refrigerante a baja presión, este frío. Vamos a tener aire que viene del exterior a una temperatura relativamente alta, va a pasar por las serpentinas, va a estar en contacto con las serpentinas frías, y al pasar esto se va a enfriar y va a pasar a lo que es el interior del local ya aire frío. No tiene mucha más ciencia que eso. En general estos equipos se pueden poner en lo que es el interior del local, es lo que solemos ver por ahí en los equipos terminales. Acá tenemos, por ejemplo, un dibujo donde se puede llegar a ver todo el ciclo, incluso acá también. Las serpentinas suelen ser de cobre, con aletas de cobre de aluminio. ¿Por qué? Porque son buenos conductores, entonces permiten que ese intercambio de calor entre el gas refrigerante y el aire exterior sea mejor. Y en particular hay que tener cuidado con lo que es la velocidad con la que se toma el aire, para que se pueda enfriar bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que si el aire está pasando por de alguna manera muy rápida, no va a llegar a enfriarse porque no va a estar menos tiempo en contacto con lo que son las serpentinas. Entonces, simplemente eso, cuidar la velocidad, y las tuberías son de cobre con aletas de cobre y de aluminio. Con eso casi que cerramos lo que es el ciclo de compresión, pero queda lo último que es el líquido refrigerante. El líquido refrigerante es como la sangre, es como el alma de lo que es este circuito, este ciclo, ¿no? Entonces, para que funcione correctamente, tiene que cumplir que tener un punto de ebullición bajo, que sea apto para el uso en aires acondicionados, y presiones de trabajo bajas. ¿Para qué? Bueno, para que se pueda pasar este estado líquido y gaseoso en el momento que sea necesario, y para que pueda cambiar lo que son el tipo de presión que está soportando en el momento que sea necesario para que el ciclo funcione de la mejor manera. Además de eso, por su uso, no tiene que ser tóxico ni tener olor desagradable. Obviamente vamos a estar hablando de equipos que van a estar en contacto en general con lo que son las personas. Entonces, si vamos a tener alguna filtración y es tóxico, puede llegar a ser peligroso. No debe ser explosivo ni inflamable, no debe ser corrosivo ni irritante, no debe ser perjudicial para la salud o los alimentos, debe ser fácil de visualizar una fuga y debe cumplir con el protocolo de Montreal para cuidar la capa de ozono. Esto porque, capaz algunos saben, pero bueno, en los 60, más o menos, cuando se empezaron a utilizar los aires acondicionados, se utilizaban líquidos refrigerantes que eran muy altos en flúor y en cloro. Y el flúor y el cloro son dos elementos que son muy dañinos para la capa de ozono. Entonces, en los años 90, se juntaron más de 190 países, firmaron lo que es el protocolo de Montreal, y lo que decidieron fue tratar de dejar de usar esos refrigerantes o atenuar la utilización de esos refrigerantes, y llevar a cabo investigaciones para buscar refrigerantes que no dañen a ese nivel la capa de ozono. Entonces, como dijimos, originalmente teníamos, por ejemplo, los primeros lo que eran el clorofluorcarbonado, llamado CFC, que como el R11 o el R12 son los nombres con los que se suelen conocer, que fueron prohibidos en 1996. Más allá de que hayan sido prohibidos en 1996, esto no significa que se dejaron de utilizar en 1996. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en 1996 se dejaron de hacer equipos de aire acondicionado o que trabajen con este tipo de refrigerantes, o se dejaron de vender. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes de 1996 ya había equipos que sí utilizaban estos tipos de refrigerantes. Entonces, obviamente no lo podías prohibir de un lado al otro, sino que se le lograba, se permitía lo que era su venta para mantenimiento durante 5 años, es decir, hasta el año 2001. Entonces, donde ven que dice prohibido, si bien están, a lo que se refiere es que desde ese momento se dejaron de fabricar elementos para, para que funcione en la vida diaria, pero sí por ahí para hacer algún tipo de mantenimiento, porque obviamente no se le podía pedir a todas las personas que un día para el otro cambien el aire acondicionado. Después vinieron lo que son los hidrofluorcarbonados, que son el R22 o R123, que fueron prohibidos en el 2010, y en el 2015 ya se dejaron de utilizar completamente. Y después apareció lo que era la primera solución inicial, que era el HFC, que era el hidrofluorcarbonado,
que son estos R314A, R400C, R410A, que estaban disponibles. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando se firmó el protocolo de Montreal, empezaron a investigar y encontraron este tipo de refrigerante y dijeron, bueno, esta es la solución. Se siguió investigando un poco más y se dieron cuenta que no. Entonces, a partir del año pasado, del 31 de diciembre del año pasado, fueron prohibidos, es decir, ya no se pueden vender más equipos que trabajen con este tipo de refrigerantes, pero durante 5 años más se pueden utilizar para algún tipo de mantenimientos. Como dice ahí abajo, estos HFC eran los que eran llamados refrigerantes verdes, que tenían un menor PCA, que PCA es una medida de impacto de estos gases sobre la capa de ozono. Pero bueno, a partir del 2022 se dejan de usar para equipos nuevos, pero sí para mantenimiento y recarga. Lo que se firmó en el protocolo de Montreal era que, bueno, que todos aquellos refrigerantes con un PCA, de vuelta esta medida para medir el impacto sobre la capa de ozono, todos aquellos refrigerantes con un PCA mayor a 150, con el cloro y el flúor principalmente como componentes, estaban prohibidos para ser utilizados. Ahora, hace no mucho, en estos últimos tiempos, aparecieron lo que son distintos gases alternativos, como el A2L, que tiene un PCA casi nulo y que están básicamente basados en lo que es el amoníaco como elemento principal. Son un montón de nombres, son un montón de elementos, no hace falta que se acuerden de memoria los nombres de los elementos ni cuándo fueron prohibidos, no es el fin de la materia eso, pero sí sepan que existan y que si se llegan a encontrar un R22, un R14, un R11, qué significa, si están prohibidos o no, básicamente. Y también está bueno lo de los nuevos gases que se están empezando a utilizar. Y con esto sí, ahora sí cerramos lo que es el ciclo de compresión, que era la primera, iba a estar ocupando la primera parte de la materia, de la clase, perdón, la más larga de todas. Así que si les queda alguna duda general, si no pasamos a lo que es psicometría, si no pregunten tranquilos, no hay ningún problema. Bueno, supongo que se entendió todo, genial. Si no, de vuelta tienen la clase, tienen los apuntes, y si no me mandan un mail y me preguntan, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la psicometría. ¿Qué es la psicometría? Bueno, como lo dice ahí muy bien, es una ciencia que estudia las propiedades del aire húmedo, es decir, el aire seco más el vapor de agua, y que tiene en cuenta que, teniendo en cuenta lo que son las necesidades del medio ambiente, las necesidades humanas y las posibilidades tecnológicas que se tenga, tratan de buscar que el confort o el bienestar de las personas sea adecuado. Entonces, si se acuerdan, cuando di la primera clase de cargas térmicas, había mostrado un poco este dibujo. ¿Qué pasaba acá? Bueno, tenemos lo que es una unidad acondicionadora de aire. Esta unidad acondicionadora de aire va a estar largando por acá lo que es un caudal de aire de mando. Este caudal de aire de mando va a estar frío y va a estar logrando enfriar, va a querer acondicionar térmicamente el ambiente em, que es al que le está mandando el aire frío, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, el ambiente tiene una temperatura mayor, entonces ese aire frío que estaba yendo originalmente frío, valga la redundancia, va a empezar a calentarse. Y vamos a tener lo que es un equipo, estas son las partes de inyección, vamos a tener una parte de recuperación que va a estar tomando este aire, que va a estar caliente o a una temperatura mayor de la que salió por el caudal de aire de mando. Acá tenemos lo que es el caudal de aire de retorno. Vuelve esta parte del aire que ya fue tratada térmicamente. Tenemos aire exterior que se necesita ingresar al sistema para que funcione correctamente. Dentro de la unidad acondicionadora de aire tenemos la serpentina que va a estar bajándole la temperatura a la mezcla entre el caudal de aire exterior y el caudal de aire de retorno. Y va a estar saliendo de vuelta el caudal de aire de mando y así se forma el ciclo infinitamente. Tengan más o menos esto en la cabeza, sé que no es complicado, pero tenganlo en la cabeza porque va a ser importante para los distintos elementos que vamos a estar viendo ahora. Esta segunda parte es un poco más práctica y vamos a ver cómo se calculan algunas de las cosas que se necesitan para el trabajo práctico, que originalmente lo tenían que hacer ustedes, ahora lo tienen subido al campus, lo tienen resuelto. Entonces, por ahí está bueno para que vean antes, cuando lo hacían ustedes mismos, le aparecían muchas dudas de, bueno, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde saco esto? ¿De dónde sale tal cosa? Bueno,
ahora posiblemente les pase lo mismo cuando lo empiezan a leer. Entonces, bueno, de acá salen todas esas cosas que no saben. Entonces, partimos de dos cosas. La primera es que ya hicimos el análisis de carga térmica. Es decir, ya sabemos cuánta ganancia de calor sensible y cuánta ganancia de calor latente vamos a tener en verano. Y entonces, en función de eso, queremos saber qué equipo de aire acondicionado necesitamos para poder suplir esas ganancias de calor y que la temperatura en el interior del local sea lo más confortable posible. Entonces, tenemos lo que es la temperatura y la humedad exterior. Eso ya lo tenía. Bueno, la temperatura y la humedad interior. La temperatura exterior e interior y la humedad exterior e interior ya las teníamos porque las habíamos calculado, las habíamos obtenido en las condiciones de diseño, condiciones de trabajo práctico de calefacción, ya las habrán sacado. Y para poder llegar a esta etapa también ya las habíamos sacado porque ya hicimos el análisis de carga térmica y para hacer el análisis de carga térmica necesitamos conocer esto. Teníamos lo que era el caudal del exterior. ¿Se acuerdan que les había comentado que bueno, el caudal del exterior lo podíamos obtener por distintos métodos y en función de eso nos quedamos con el más grande? Teníamos lo que es el calor sensible efectivo y el calor latente efectivo, es decir, cuando terminamos de hacer lo que es el análisis de carga térmica, llegamos a un resultado de cuáles son esas ganancias de calor latente y calor sensible. Bueno, es esto. Y por último tenemos el factor de bypass de la batería, que sale de tabla. Acuérdense que el factor de bypass, básicamente, lo que nos dice es que, volviendo al dibujo anterior, que el aire exterior va a estar entrando con una determinada temperatura del aire exterior, el aire, el aire de retorno va a tener una temperatura, y acá adentro vamos a tener serpentinas. Estos dos aires se van a mezclar acá y van a pasar por las serpentinas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esas serpentinas son objetos físicos que ocupan una determinada posición en el espacio, ¿no? Entonces, el aire que va a atravesarlas, es imposible que todo el aire que las vaya a atravesar entre en contacto y se enfríe a través de estas serpentinas. Entonces, lo que el factor de bypass tiene en cuenta es que hay parte de ese aire que va a estar pasando por las serpentinas que no se va a estar enfriando o no se va a estar enfriando de la manera más eficiente posible, pero igualmente va a pasar y va a pasar a ser caudal de aire de mando. Entonces, bueno, en función de la batería o la batería de las serpentinas que vayamos a elegir, bueno, ese factor de bypass puede ser mayor o menor. Entonces, ya teníamos de dato. Todos estos elementos ya los tenemos de datos, ya los habíamos calculado cuando hicimos el análisis de cargas térmicas y ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Bueno, tenemos 6 valores que conocer. El primero es el T5. El T5 es la temperatura de rocío en la unidad acondicionadora de aire, que básicamente es la temperatura en la superficie de las serpentinas, más o menos para resumir. Tenemos lo que es el caudal de aire de mando y el caudal de aire de retorno. Acuérdense cuando hicimos el dibujo, tenemos que mandar un cierto caudal de aire de mando al local para acondicionarlo térmicamente y va a estar volviendo un cierto caudal de aire de retorno a una determinada temperatura. Tenemos T3 y T4, que son las temperaturas a la entrada de la unidad acondicionadora de aire y la temperatura del aire de mando, es decir, están relacionados T3 y T4 con lo que es la temperatura de aire de mando, se podría decir, y la temperatura de aire de retorno, se podría pensar. Y por último llegamos al NR, que es la potencia frigorífica de la unidad acondicionadora de aire, que es a lo que queremos llegar, porque una vez que tenemos la potencia frigorífica, vamos a la tabla del fabricante o de la persona que nos suministre los aires acondicionados, buscamos aquella que cumpla con esa potencia, la elegimos porque sabemos que va a cumplir va a poder suplir lo que son las ganancias de calor de nuestro local o de nuestro edificio y va a funcionar de la manera más eficiente para que los usuarios estén confortables. Entonces, lo que vamos a determinar ahora son básicamente estos 6 parámetros a partir de los parámetros que ya habíamos obtenido cuando hicimos el balance de cargas térmicas. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a basar básicamente en lo que es en esto, que es el diagrama psicométrico de Carrier. Tenemos lo que son en los ejes las temperaturas, tenemos las humedades, vamos a tener curvas de humedades relativas, vamos a tener lo que son entalpías, que son estos elementos de acá,
Vamos a tener estas curvas por acá. Vamos a tener acá lo que son las humedades, vamos a tener acá lo que son las temperaturas. Vamos a tener acá un punto especial, que es un punto propio del diagrama. Y vamos a tener lo que es acá una escala de calor, que va a estar relacionada con lo que son los distintos factores de calor sensible, calor latente efectivo, todo eso. Bueno, ¿cómo funciona básicamente? Bueno, lo primero que terminamos es la temperatura de rocío de la unidad acondicionadora de aire. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, obtenemos el punto 1 como con la temperatura exterior y la humedad exterior. Ya teníamos la temperatura exterior y la humedad exterior la conocíamos, así que obtenemos el punto 1 de manera fácil. Obtenemos el punto 2 como con la temperatura interior y la humedad interior. Obtenemos el punto 2. Con el punto 2 trazamos lo que es una recta entre ellos, que en este momento por ahí no nos va a servir mucho, pero más adelante sí, así que sepan que tenemos las condiciones de diseño exteriores e interiores unidos por una recta. Y acá tenemos lo que es esta escala de calor sensible. Entonces, nosotros del balance térmico, por ejemplo, habíamos obtenido que el calor sensible era 0,85. Entonces venimos a esta escala, buscamos dónde está 0,85 y lo unimos con, vamos a ver si, y lo unimos con ese punto. Ese punto es el que les había dicho que era propio del diagrama. Este punto de acá. Y trazamos esta recta. Entonces, vamos a ver la escala de factor de calor sensible con el valor que hayamos obtenido en el balance térmico y trazamos una recta que una ese punto con este punto que está relacionado con el caudal de aire de mezcla en el interior del equipo. Una vez que tenemos esta recta, la trasladamos o trazamos una con la misma pendiente desde el punto 2 hasta donde se corta la curva de saturación. Entonces obtenemos esta recta y después trazamos una recta igual desde el punto 2 hasta que corte esta curva de saturación. Obtenemos el punto 5, bajamos por el punto 5 y obtenemos finalmente lo que es la temperatura de rocío. ¿Es necesario que se acuerden esto de memoria y salgan de acá sabiendo cómo hacer esto así ya de una? No, en realidad lo más importante sería que lo hagan en el trabajo práctico y lo aprendan a hacer así. Ahora no lo van a hacer en el trabajo práctico, lo van a tener que ver, pero sí sepan, bueno, más o menos cómo es el procedimiento, cuáles son los puntos más importantes y cómo se llega a esto. Puede por ahí parecer muy confuso, pero no tiene no es muy complicado, simplemente es marcar puntos de datos que ya teníamos de antes y que son inclusive fáciles de obtener por sí mismos. Así que no se preocupen. Y, ¿cómo se llama? Em, en lo que son los apuntes y en lo que es el libro que les había comentado cuando hablé de cargas térmicas hace ya casi un mes, en el libro Acondicionamiento térmico en edificios, tienen explicado el paso a paso de esto, de ahí lo saqué yo, de manera muy sencilla y de manera muy desarrollada. Entonces, cualquier consulta lo pueden tener ahí o de vuelta me preguntan, pero es básicamente eso lo que tienen que hacer en una primera parte. Buscan en la escala de factor de calor sensible cuál es el valor que les dio, lo unen con el punto de mezcla, trazan una recta, esa recta trazan una con la misma pendiente desde el punto 2 hasta que corta la curva de saturación, y desde ese punto bajan y obtienen la temperatura de rocío. Ese es el primer paso. Ya tenemos entonces la temperatura de rocío, que era el primero de los 6 elementos que estábamos buscando. Ahora queremos pasar a calcular lo que es el caudal de aire de mando. El caudal de aire de mando va a ser igual a el calor sensible efectivo. Este sale de hacer el balance de cargas térmicas, así que es dato. 0,337, que es una constante, dato. El factor de bypass sale de tabla, dato. T2 era la temperatura en el interior del local, ya la teníamos, dato. Y T5, ahora ya la tenemos, es la temperatura de rocío, así que podemos calcular lo que es el caudal de aire de mando. Ya tenemos el segundo de los valores.
Ahora tenemos que calcular el tercero, que era el caudal de aire de retorno. Entonces, el caudal del exterior ya lo habíamos obtenido cuando hicimos originalmente el análisis de cargas térmicas. El caudal de aire de mando lo obtuvimos recién, entonces ya tenemos lo que es el caudal de retorno, porque es básicamente la resta entre uno y el otro. Ahora, perdón, ahora aparece lo que es las razones de utilización de caudal de aire exterior y el caudal de aire interior. Esto un poco ya lo habíamos hablado cuando dimos la clase de cargas térmicas, pero el aire exterior se tiene que ingresar en un primer lugar, obviamente por una cuestión de higiene, para poder ventilar el lugar, para reponer el oxígeno consumido, pero además para lograr en el interior local lo que es una sobrepresión, evitando infiltraciones a través de las hendiduras de las carpinterías. No sé si se acuerdan, pero cuando hicimos los balances térmicos en la clase de cargas térmicas, habíamos hablado en invierno de calcular lo que era el método de las hendiduras. Y en verano habíamos dicho que no por el tipo de equipo que se utilizaba. Bueno, acá estamos hablando en todo momento de lo que es un equipo de aire acondicionado central, y para que ese equipo funcione correctamente necesita generar una sobrepresión en el local, y esa sobrepresión que va a estar generando va a estar saliendo por lo que son las hendiduras, y como está saliendo por lo que son los marcos de las puertas, por las partes que quedan de las ventanas, por donde pones la llave, por todos esos lugares, no va a estar ingresando calor. Entonces, por eso nosotros no teníamos en cuenta lo que era el método de las hendiduras cuando calculábamos en invierno, cuando dimos la clase, y es básicamente para que funcione también esa sobrepresión que se genera, es para que funcione también el equipo. Lo que es el caudal de retorno, el aire interior, se utiliza, ¿por qué? Porque si no, por ejemplo, se podría no volver a tomar el aire del interior del local. Pero para lo que es una economía en la carga de refrigeración y optimización en el tratamiento de aire, se lo hace. ¿Por qué? Porque, bueno, es aire que, más que mal, si bien ya eh, fue aire de mando, se calentó dentro del local, tomó una determinada temperatura, es aire que ya fue tratado térmicamente y que va a estar muy posiblemente a una temperatura menor que la que estás tomando desde el exterior. Entonces, bueno, al no tener que enfriarlo tanto, estamos teniendo lo que es una economía y una optimización de lo que es el tratamiento del aire. Entonces, por eso es que se utiliza lo que es el caudal de aire de retorno. Ya tenemos entonces lo que es la temperatura de rocío, tenemos el caudal de aire de mando, que necesitamos la temperatura de rocío. Con el caudal de aire de mando obtenemos el caudal de aire de retorno. Y ahora pasamos a lo que es la temperatura 3, que es la temperatura de aire en la entrada de la unidad acondicionadora de aire. Para eso necesitamos lo que es el caudal del exterior, ya lo teníamos de dato del análisis de cargas térmicas. T1 y T2, condiciones de diseño, dato. T2, condición de diseño, dato. Caudal de aire de mando, lo obtuvimos recién a partir de la temperatura de rocío, así que ya tenemos todo, obtenemos lo que es la temperatura de aire a la entrada de la unidad acondicionadora de aire. T4, la temperatura de mando. ¿Cómo se obtiene? F, el factor de bypass, por la temperatura, factor de bypass, sale de tabla. La temperatura 3 la obtuvimos recién, la temperatura 5 fue el primer parámetro que obtuvimos, de vuelta a la temperatura 5 ya la tenemos, obtenemos fácilmente lo que es la temperatura 4. Entonces, ya tenemos ahí 5 de los 6 factores que queremos obtener. Ahora, utilizando estos valores, estos 5 elementos, vamos a volver al diagrama psicométrico y vamos a tratar de encontrar cuál es la potencia necesaria para enfriar nuestro local. Antes de eso, tenemos que recordar simplemente lo que es el factor de calor sensible total, que es el calor sensible total sobre la suma del calor sensible total y el latente total. Esto lo van a tener en la tabla, este es un valor que sale de la tabla cuando hacen el balance de cargas térmicas, así que no se preocupen, simplemente lo traigo para recordar porque ahora lo vamos a utilizar, pero esto también ya es dato. Entonces, volvemos al diagrama psicométrico, tratamos de acá de borrar lo que son todas las rayas que tenía en el medio para que sea más fácil de ver, pero básicamente lo que se tiene es que tenemos la temperatura 3, que era la que habíamos obtenido en este último tramo, sube hasta cortar la recta que une el punto 1, que se acuerdan que era el que correspondía a las condiciones de diseño exterior, con el punto 2, que era el que correspondía con las condiciones de diseño interior.
Entonces ahí tenemos lo que es la temperatura 3. Ahora, lo que hace falta hacer también es unir, creo que se ve mejor, sí, en realidad se ve mejor acá. Bueno, lo que se hace ahora es, en esta escala, buscar cuánto es el FCST, el factor de calor sensible total, que era el que ya teníamos de dato acá. Y hacemos lo mismo que antes, unimos el punto 3 con ese valor, que supongamos que es 0,85 de vuelta, no sé, supongamos, ¿no? Un número. Unimos esto, trazamos una recta y, ¿cómo se llama? Y después trazamos esa misma recta hasta que corte la curva de saturación. A ver, vamos a borrar, porque se hizo un chino. ¿No? Entonces, tenemos temperatura 1, condiciones de diseño exterior. Temperatura 2, condiciones de diseño exterior. Punto 2, condiciones de diseño interior. Trazamos una recta. Temperatura 3. La subimos hasta la recta que 1,2 y obtenemos el punto 3. Ahora, el punto 5, nosotros ya lo teníamos. Lo habíamos obtenido en la vez pasada, en el diagrama anterior. Unimos el punto 5 con el punto 3 y unimos lo que es el factor calor sensible total. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, 0,82 de ejemplo. Y trazamos una recta paralela desde el punto 2 y donde ay, perdón, me morí. Eh, sí, trazamos una paralela de esta desde acá y donde está este 4, este 3, y donde se cruce esta con esta, tenemos el punto 4. ¿Por qué queremos conocer el punto 3 y el punto 4? Porque del punto 3 y el punto 4 vamos a pasar a lo que son, ¿se acuerdan que les había hablado originalmente? Estas rectas perpendiculares, que habíamos dicho que llamaban entalpías. Tienen valores, no sé, creo que no se llegan a ver, no se llegan a ver, pero bueno, acá tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, punto 3 está entre el 10 y el 11, entonces aproximadamente vale 10,45, este es 11, este es 10, vale 10,45, y lo que es el punto 4 está entre el 7 y el 8, entonces bueno, vale, haciendo una interpolación, vale 7,4. Entonces, de todo esto, básicamente, lo que queremos saber es obtener lo que es el valor de la entalpía 4 y la entalpía 3. ¿Por qué? Porque con estos dos valores pasamos esta fórmula que dice que 1,39, que es una constante por el caudal de aire de mando, que ya lo habíamos obtenido por la entalpía 3 y la entalpía 4, menos la entalpía 4, que es lo que acabamos de obtener, nos da la potencia frigorífica necesaria para que debería tener nuestro equipo de aire acondicionado para que las condiciones de confort dentro del local sean lo más eficientes posibles. Entonces simplemente es volcar estos valores en esa fórmula y obtenemos lo que es la potencia frigorífica. Ahora, en general, como les había dicho, esto está dado en watts. Hay muchos de los fabricantes que suelen dar lo que son estos valores en toneladas por refrigeración. Entonces, acá les damos la forma de pasar de una unidad a otra, que es simplemente dividirlo por esta multiplicación. De esa manera obtenemos la potencia frigorífica en toneladas de refrigeración. Vamos al fabricante, vamos al proveedor de aires acondicionados, nos fijamos cuál de los equipos es capaz de brindar esa potencia y ese va a ser el que tengamos que utilizar para nuestro local. Y ahí se termina básicamente lo que es el diseño o la proyección de estos equipos de aire acondicionado. Como les digo, no es necesario que se aprendan eh, cómo cómo pasar de un punto a otro, sino que tengan básicamente cuáles son cuáles son los datos que tienen, cuáles son las cosas a las que quieren llegar,
qué es lo que necesitan para pasar de un lugar al otro, cómo funciona más o menos el diagrama psicométrico y listo. Y todo esto que acabo de explicar en, no sé, 20 minutos, está muchísimo más desarrollado y explicado en lo que es el libro de acondicionamiento térmico en edificios y también en el apunte de la materia de, mm, de la materia de sistemas de refrigeración. ¿Qué es lo que pasa? Que en general, hasta este cuatrimestre, todo esto después ustedes lo tenían que hacer en el trabajo práctico. En este caso, a partir de este cuatrimestre, se los estamos dando resueltos. Y al dárselos resueltos, todas las dudas que surgían de la práctica, bueno, van a dejar de surgir. Entonces, les recomiendo, entonces yo por ahí esto es un caso muy general que estoy explicando. Cuando ustedes iban a analizar cada uno de los locales, iban a estar apareciendo distintas cosas. Entonces, les recomiendo que le peguen una leída al apunte donde pueden llegar a aparecer más casos, o al libro, y para que se termine de entender todo esto un poco mejor, pero a grandes rasgos es lo que acabo de explicar. Ustedes tienen esos elementos, esos valores originales que traen ya desde el análisis de cargas térmicas. Tienen estos 6 valores que tienen que sacar. Hay 5 que se los puede sacar a partir de una primera análisis del diagrama psicométrico. Con eso obtienen otros valores, esos primeros 5, los vuelcan esos 5 de vuelta en el diagrama psicométrico y ahí obtienen el sexto, que es la potencia que se le tiene que suministrar a el equipo la potencia que debería tener el equipo de acondicionador de aire. Es eso básicamente. De vuelta, miren el TP y analícenlo y me traen consulta. Yo creo que es muy difícil que se lleven aprendido esto y mucho más si no hacen la práctica, porque como pueden ver es algo muy práctico y yo se lo estoy dando teóricamente, pero cualquier consulta, cualquier duda me preguntan, incluso ahora si algo los puedo ayudar, genial. Em, y si no, me van avisando. Pero bueno, eso es todo lo que era la parte de psicometría. Y ahora vamos a pasar a la parte de pautas de proyecto. Como ya les dije cuando empezó la clase, las pautas de proyecto, lo que vamos a ver básicamente son em, distintas recomendaciones o pautas que se les pueden dar a ustedes para que la proyección que hagan del sistema sea lo más eficiente posible. En primer lugar, vamos a hablar de los conductos. Hay algunos conceptos a tener en cuenta. Em, el principal y el más importante son los espacios disponibles. Nosotros veníamos trabajando con cañerías que medían 10 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros. Es decir, veníamos trabajando con cañerías muy chicas y ahora vamos a estar trabajando con ductos que pueden llegar a tener más de 1 metro. Entonces, esos ductos tienen que pasar por algún lado. Eso es muy importante entonces a la hora de hacer la proyección de tu edificio, tener en cuenta por dónde van a estar pasando estos ductos, porque van a tener un tamaño mucho más importante que el que tenían antes. No va a ser tan fácil de esconderlos o de pasarlos por vanos. Hay que tener mucho cuidado con lo que son las velocidades admisibles del aire o los niveles de ruido tolerados. En este caso estamos hablando de que, imagínense, en un equipo de aire acondicionado central para un edificio, vamos a tener un recorrido que va a tener que hacer el aire bastante importante, es decir, muy, muy largo. Y obviamente, para que llegue desde el punto A hasta el punto B, en el punto A va a tener que salir con una velocidad mayor, con una fuerza mayor, y puede llegar a generar mucho ruido hasta que llegue al punto B. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuáles son las velocidades admisibles del aire que están relacionadas con lo que son los niveles de ruido tolerado, porque puede llegar a traer complicaciones que dependen también mucho de lo que es el destino local, porque a veces, yo qué sé, si estamos en una industria por ahí no es tan importante, pero bueno, si estamos en un hospital sí pasa a ser muy importante cuáles son los niveles de ruido tolerados, o en un cine o en un teatro, por ejemplo. Las pérdidas o ganancias de calor a través de los conductos, eso es muy importante porque de vuelta vamos a tener conductos que son muy largos, que van a estar recorriendo muchos metros, y a través de ese recorrido van a estar ganando o perdiendo calor. Entonces, em, si no está bien aislado, puede llegar a perder mucho calor o mucho frío y no va a llegar a cumplir el destino para el cual fue buscado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Las fugas de aire, ¿por qué? Porque básicamente estas trazas van a tener como, bueno, en la imagen se puede ver, ¿no? Tenemos acá que va a girar por acá, se va a ir para acá, va a girar por acá, bueno, todas estas son uniones, 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 y hay que ver cómo se llevan a cabo, y además de ver cómo se llevan a cabo, hay que ver que estén bien hechas, porque si no pueden llevar a que haya pérdidas por lo mismo, y una pérdida, otra pérdida, otra pérdida, al fin de cuentas termina siendo bastante grave. Las pérdidas por fricción, bueno, esto también tiene que ver con las grandes distancias que se tiene que llevar el aire, y va a estar, obviamente, va a estar teniendo pérdidas por fricción a lo largo de todo esto. ¿Cuáles son las secciones a adoptar? Bueno, esto está relacionado un poco con que además de tener determinado tamaño, hay distintos tipos, pueden ser circulares, pueden ser cuadradas, pueden ser rectangulares, y en función de eso tienen distintas características. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, ahora lo vamos a ver y bueno, no se preocupen. Y el trazado de la red, elección del tipo de distribución, bueno, eso tiene que ver también, hay distintos tipos de equipos terminales que se pueden elegir y distintos tipos de distribución que se pueden elegir. Cada una tiene sus pros y sus contras, pueden ser más o menos eficientes. Ahora vamos a ver algunas simplemente de ellas. Pero bueno, eso también es muy importante tener en cuenta. Entonces, lo primero que vemos son los materiales de los conductos. El primero que vemos arriba de todo a la izquierda es el más conocido de todos, que es la zona chapa de hierro galvanizado. Son en general el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque las condiciones técnico-económicas suelen ser inmejorables, permiten lo que es una buena distribución de aire, pero si le queremos buscar como algo negativo es que no son livianos. Entonces, para lo que es la instalación, puede llegar a ser un poco complejo. Después tenemos a la derecha lo que son los de fibra de vidrio. Los de fibra de vidrio son muy livianos, se pueden aislar muy bien ya de por sí, si bien se le puede agregar algún tipo de aislación extra, ya de por sí tienen una buena aislación térmica y acústica. Al ser tan livianos permiten una instalación un poco más rápida, pero como desventaja es que no soportan velocidades altas. Por el propio material, si tenemos que darle velocidades muy altas, pueden llegar a empezar a erosionarlo desde temprana edad y hacer que termine siendo, no termine siendo útil. Entonces, si bien tiene muchas características buenas, no soporta velocidades altas, y si estamos hablando de edificios muy grandes, ya deja de ser factible. Después aparece lo que es la lana de vidrio, que es muy parecida a lo que es la fibra de vidrio, básicamente. Después tenemos lo que son los de mampostería. Los de mampostería, en general, se suelen utilizar enterrados. ¿Por qué? Porque si por, no sé, por algún motivo hay que pasar aire desde un local hasta otro y hay que pasar por el jardín o por alguna parte exterior, bueno, se pueden colocar lo que son estos ductos de mampostería que van a estar, que tienen que soportan mayores esfuerzos, porque al estar en lugares exteriores vas a ver gente que los pueda llegar a pisar y van a tener incluso lo que es el suelo encima, ¿no? Entonces, bueno, tiene que soportar todas esas cargas, por eso se suelen utilizar de mampostería, y es en el caso de que se tenga que salir al exterior. Y por último aparecen los de aluminio, que son, en cuanto a las condiciones técnicas, muy similares a los que son las de hierro chapa galvanizada, pero tienen un alto costo. Entonces por ahí, por eso, muchas veces se tiende a utilizar las de hierro galvanizado, pero ¿cómo se llama? Son más flexibles. Entonces, en el caso de que por alguna razón arquitectónica se tenga que buscar algún tipo de ducto que pueda hacer determinados giros, bueno, pasamos al aluminio, que puede llegar a ser un poco más caro, pero las características son similares y nos permite hacer lo que son estas giros de manera mucho más fácil. En cuanto a las aislaciones, tenemos de lana de vidrio, en general es el más utilizado, el que vemos acá arriba a la izquierda de todo. Básicamente tenemos los ductos que están recubiertos en este tipo de aislante. Después existe de poliuretano. El poliuretano puede venir en placas o inyectado. Está bueno el inyectado, por ejemplo, para los conductos circulares. La lana de vidrio también, pero por ejemplo el corcho y el poliestireno vienen en tablas rígidas, entonces para lo que son los conductos circulares puede ser más complicado lograr lo que es la aislación, entonces se utilizan los que son los lana de vidrio o poliuretano.
que pueden ir en placa o inyectado. El corcho es muy bueno, es un muy buen aislante, pero es muy caro y viene en placas, tiene alcance limitado. Y el poliestireno expandido también tiene buenas características, pero viene en placas, aunque es por el tamaño que se le puede llegar a dar, es muy utilizado en lo que son ductos de gran tamaño. Estas son las típicas aislaciones que se pueden encontrar en los ductos de aire acondicionado: lana de vidrio, poliuretano, corcho o poliestireno expandido, cada uno con sus características. Ahora, las secciones de estos ductos, ¿cómo pueden ser? Bueno, habíamos dicho que pueden ser circulares, cuadradas o rectangulares. Lo que está bueno de este cuadro es que vemos que todas las secciones tienen el mismo área, es decir, todas son de 1 metro cuadrado. Ahora, para poder llegar a ese metro cuadrado, vemos que la altura es distinta en los tres. En la circular, la altura debería ser de 1,13 metros, es decir, tenemos que tener un ducto de 1,13 metros, pasando por algún lado de nuestro local. En cambio, para lo que sería una sección rectangular, sería de 0,6, casi la mitad. Es decir, en ese caso nos convendría más. Pero si vamos a analizar lo que es el perímetro, en lo que es el de la sección circular es de 3,55 metros y en el caso de la sección rectangular es de 4,60. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, como dice abajo, a mayor perímetro vamos a tener mayores pérdidas por fricción. Entonces, está bien, el rectangular nos permite tener una altura menor, pero posiblemente vayamos a tener mayores pérdidas por fricción. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Bueno, hay que hacer un análisis para ver qué es lo más conveniente. También se aclara ahí que en el caso de que se opte, por ejemplo, en el caso del ejemplo, por una sección rectangular con una altura de 0,6 metros, entonces esta altura, si esto es 0,6, entonces esto tiene que ser por lo menos 1,8 metros. Entonces, pensemos, de vuelta, si bien no es alto, vamos a tener que tener en ancho algún lugar que soporte 1,8 metros, que nos permita pasar 1,8 metros, que no parece mucho, pero si tenemos más de un ducto, o tenemos un ducto de inyección y un ducto de retorno, ya pasa a ser un espacio importante que hay que ocupar dentro del local. Así que, bueno, estas son algunas características que hay que tener en cuenta. Y ya hablamos todos de los ductos, bueno, cómo son las secciones, qué tipos existen y cuáles son los aislantes. Ahora pasamos a los equipos terminales. Los equipos terminales en general son dos. Se suelen utilizar lo que son las rejas o los difusores. ¿Qué es lo que se debe buscar con este tipo de elementos? Bueno, lo que es la formación de corrientes de aire molesta. ¿Esto qué es lo que pasa? Bueno, de que si, por ejemplo, ponemos el aire en algún lugar que esté muy cerca de las personas, y bueno, le va a estar dando directamente a una de las personas y le va a molestar. Y si, por ejemplo, está en una oficina o en un lugar grande, por ahí va a estar la persona que está muy cerca del aire, va a estar molesta, le va a estar tener mucho frío, va a querer apagar el aire y todo el resto de la oficina no. Entonces, bueno, hay que tener cuidado cómo se generan estas corrientes de aire para que enfríen el local de manera de que lo hagan lo más suave posible y de que no molesten a las personas. Y también lo que es la formación de zonas de estancamiento de aire. Esto lo vamos a ver ahora un poco en un ejemplo, creo que es un poco mejor, pero eh, obviamente si el aire que estamos enviando no vuelve o no retorna de la manera más eficiente, va a quedar aire en algún lugar que de alguna manera se va a estancar y va a quedar ahí y no se va a refrigerar, entonces puede llegar a ser molesto. Es un poco más difícil de ver, pero ahora en un ejemplo les aseguro que se ve bastante tranquilo. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, diseñar correctamente los equipos terminales y los ductos de canalización, tanto de alimentación como de retorno. Entonces, como les dije recién, en general tenemos dos tipos de equipos terminales, lo que son las rejas y los difusores. Tenemos acá una tabla que compara un poco cuáles son las funciones y las características de cada uno. Por ejemplo, bueno, las rejas sirven para alimentación, para retorno, para toma de aire exterior, es decir, si el equipo va a estar tomando aire exterior, bueno, se puede tomar a partir de rejas, para expulsión de aire al exterior. Y los difusores funcionan para alimentación, para retorno y para alimentación y retorno, es decir, que el mismo difusor haga tanto la alimentación como el retorno.
En cuanto a la ubicación, bueno, las rejas pueden ir en cualquier lado, en la pared, en el techo, en el piso. En cambio, los difusores deben ir solamente en el techo, por cómo es que largan el aire. Algunos, hablando de eso, pensando en rejas que vayan en el piso, ¿por qué se les ocurre que teniendo que enviar frío a un local, pongamos rejas en el piso? Si a alguno se le ocurre alguna idea, o algún caso, algún ejemplo, algo, alguna vez que lo haya visto. Bueno, en general se lo suele utilizar para cuando se tienen lugares muy altos. Entonces, si estuvieses mandando desde alguna pared muy alta o tenés que bajar mucho el aire o lo que sea, se puede llegar a complicar. Entonces, por ejemplo, no sé, en cines muchas veces o en la antigüedad se utilizaba de poner las rejas en el piso para enfriar el local. El material de ambos puede ser chapa de acero negro o aluminio. Y en lo que es la regulación, que ahora lo vamos a ver en un segundo, las rejas pueden no tener regulación, pueden tener regulación o doble regulación. Los difusores funcionan con regulación o sin regulación, no tienen doble regulación. Ahora vamos a ver bien qué significa esto. Pero esta tabla es importante. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de las rejas? Bueno, nos referimos a esto. Básicamente, imagino que todos las habrán visto y entienden más o menos cómo es el funcionamiento, ¿no? Acá atrás tenemos el aire y sale por acá para el aire del local. En general, para los que son la inyección, se suele recomendar utilizar este tipo de rejas y para lo que es el retorno se suele utilizar este tipo de rejas. No es una regla, no es una norma, pero son algunas recomendaciones. Y se acuerdan que hablamos recién de que algunas tenían regulación, simple regulación o doble regulación. Bueno, sin regulación significa que no permite regular nada. Es decir, que la reja así, como está en esta posición, así larga el aire y listo, no se mueve. Ahora, con simple regulación, que se suele utilizar en alimentación y retorno, lo que hace es permitir la cantidad de caudal. Es decir, lo que hace es que según si estas aletas suben o bajan, ¿no? Si vos las bajás, haces que pase menor cantidad de caudal. Si vos las subís, haces que pase mayor cantidad de caudal. Entonces, eso es básicamente lo que es la simple regulación. Y la doble regulación es que además de permitir pasar mayor o menor caudal subiendo o bajando las aletas, permiten regular lo que es la dirección. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto se podría mover para allá, esto se podría mover para allá y hacemos que el aire vaya para allá. Y esta por ejemplo, es de doble regulación y tenemos lo que es la cantidad de caudal que puede pasar por acá. Con esta la podríamos regular, que se mueva para arriba o para abajo. Y la dirección la regulamos con estas, moviéndolas para allá o para acá. Esto se ve muy fácilmente en lo que son los aires acondicionados, por ejemplo, de los autos. Creo que con ese ejemplo lo pueden ver bien, pero bueno, en lo que son las rejas permiten no tener regulación, simple o doble. En cambio, en los difusores simplemente simple, es decir, que podemos calcular, podemos regular lo que es la cantidad de caudal que se va a estar enviando al local, no así la dirección en la que se va a estar enviando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de difusores? Bueno, a estos. Imagino que habrán visto. Existen de tipo circular o cuadrados, cada uno tiene sus pros y sus contras. Y también acá aparece lo que habíamos hablado, que es un tipo de difusor de inyección y retorno, que básicamente lo que hace es tener tanto la inyección de aire frío como el retorno de ese aire que ya enfrió el local, en el mismo anillo, en el mismo difusor. Es bastante complicado, hay que tener mucho cuidado con lo que son las velocidades para que el aire que esté saliendo llegue efectivamente al local y no vuelva por el aire que está siendo succionado para retornar. Pero bueno, existe, así que se los mencionamos, pero es muy complicado llevar a cabo y es muy difícil de ver. Pero sepan que existe. Ahora,
cuando hablamos de lo que es el trazado de la red, ¿se acuerdan que, volviendo al principio, hablamos un poco de lo que era el trazado de la red, que había distintas formas? Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Cosas básicas. Evitar largos recorridos. Obviamente a mayor distancia vamos a tener mayores pérdidas, vamos a tener mayor posibilidad de alguna pérdida de aire, vamos a tener mayores pérdidas por fricción, vamos a tener posiblemente alguna pérdida por los aislantes, de calor. Entonces, bueno, tratar de evitar los tortuosos, esos pueden llegar a generar algún tipo de ruido o también pérdidas. Y evitar el cruce de conductos. ¿Por qué? Porque básicamente van a consumir muchísimo espacio. Entonces, si tenemos un ducto acá de 1,60 y un ducto acá de 1,60, imagínense que eh, son 3,20 m. Es un montón y nos va a estar ocupando todo el, el local. Sí, el local, básicamente. Entonces, por ejemplo, para lo que son los difusores, se pueden colocar con forma de peine. Es decir, acá tenemos lo que es la inyección. Este va a estar enviando por acá, este va a estar enviando por acá, este va a estar enviando por acá, este va a estar enviando aire. Y estos van a estar tomando el aire y lo van a estar tomando de retorno. Entonces se ponen en una dirección los que van a estar enviando aire y enfrentados los que lo están tomando. En lo que son las zonas muertas. ¿Qué son las zonas muertas? Bueno, por ejemplo, si tenemos este es un difusor que va a estar enviando aire, va a estar enviando aire aproximadamente en este rango, ¿no? Y este va a estar enviando aire en este, y este va a estar enviando aire en este. Este va a estar enviando aire en este va a estar enviando aire en este, y este va a estar enviando aire en este. Entonces, en lo que todo lo que es esta zona intermedia, no tenemos, a ver, sí, eventualmente se va a estar enfriando, pero digamos que directamente no se va a estar enfriando, va a ser lo que se llama una zona muerta. Entonces, estas son las zonas que se tienen que aprovechar para poner los retornos para que tomen el aire y lo envíen de vuelta al equipo para ser tratados. En el caso de que sean las rejas, por ahí la distribución más, estamos viendo todo en planta, ¿no? En el caso que sean rejas, la distribución por ahí más eficiente podría ser esta de conductos enfrentados. Tenemos acá los que van a estar enviando aire al local y acá los que los van a estar tomando. En realidad, como la más eficiente no es una de las formas. Ahora vamos a ver bien por qué, pero bueno, es para que se den una idea, por ahí sería más eficiente que el retorno esté acá, porque en ese caso el aire va a estar haciendo como este camino, y posiblemente haya partes que no estén enfriando. En cambio, si estuviese como abajo, no el retorno estuviese abajo del elemento que le está enviando, va a hacer esto y va a estar enfriando todo el local. Ahora lo vamos a ver en corte, igual, así que no se preocupen. Pero bueno, estas son algunas de algunos de los tipos de trazados de la red que se suelen utilizar. ¿Qué distancias se tienen que cumplir? De vuelta, estamos viendo algunos tipos de normas o de pautas para el proyecto. Bueno, para lo que son las rejas, tenemos que, si la reja tiene una altura h, esta tiene que estar separado del techo por lo menos 2h. ¿Por qué? Porque si no está así, por ahí el aire rebota en el techo, va directamente al techo y no llega a enfriar el local de la mejor manera. Entonces, siempre tratar de que tengamos una cierta distancia 2h para que el aire efectivamente llegue a las personas. En cuanto a los difusores, lo que podemos tener en cuenta es que si el collar por el que está saliendo el aire tiene un diámetro D, la altura desde la altura que debería tener el collar tiene que ser menor a 2D. ¿Por qué? Para que el recorrido del aire desde el conducto hacia afuera se desarrolle de la manera más eficiente posible. Simplemente por eso se debería respetar lo que son estas distancias. En cuanto al alcance de las rejas, hay que hablar de que para lo que es los equipos de refrigeración, cuando hablamos de alcance, hablamos de una distancia tal que a 2,10 metros de altura tengo una velocidad de 0,25 metros por segundo. Entonces, para que el alcance, es decir, que tengo
el aire en ese momento tenga una velocidad de 0,25 a 2,10 metros, para que el alcance sea lo más eficiente posible, entonces el alcance debería ser igual a 0,8 del local. Es decir, un 80% de lo que es la dimensión del local. Esto es simplemente una recomendación para que el aire se distribuya de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque como vemos acá a la derecha, si el alcance en vez de ser 0,8 fuese 0,6, muy posiblemente haya una parte acá que no llegue a enfriarse. Y si el alcance en este caso fuese muy largo, por ahí vendría por acá, rebotaría por acá el aire y habría otra parte que tampoco llegaría a enfriarse de una manera eficiente. Entonces, para que sea lo más eficiente posible, el alcance debería estar, es decir, a 0,8 metros del local, tenemos que tener, al 80% de la longitud del local, tenemos que tener una velocidad de 0,25 metros por segundo a una altura de 2,10. Es simplemente una recomendación para que sea lo más eficiente posible. Ahí estuvimos hablando de lo que era el alcance de las rejas, pero también tenemos que hablar del alcance de los difusores. En ese caso es un poco distinto. Se va a hablar de lo que es un plano de trabajo. El plano de trabajo es la altura a la que vamos a querer que esté llegando nuestro aire. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de oficinas, el plano de trabajo puede llegar a ser 1,20 m porque es la altura en la que en general las personas van a estar sentadas. Si puede ser si es otro tipo de local en las que las personas estén caminando, bueno, en ese caso el plano de trabajo puede ser un poco más alto, puede ser 1,60 m, 1,70 m, 1,50 m. Eso se va a definir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el plano de trabajo a una determinada altura. La definimos nosotros según el fin del local. Vamos a tener el conducto, que va a tener una determinada altura. Vamos a tener el local, que tiene una determinada altura. Vamos a tener el collar, que tiene una determinada altura, que ya dijimos que no puede ser mayor a el diámetro este. Entonces ahí aparece lo que es D sobre 2, es decir, esta altura. Tenemos entonces la altura del conducto, tenemos la altura del collar y tenemos la altura del plano de trabajo. Entonces, si nosotros tenemos la altura total del local, podemos obtener D sobre 2. Si tenemos D sobre 2, vamos a decir que el difusor debe ser tal de que genere una campana de trabajo igual a D. Entonces, si tenemos D sobre 2, podemos obtener D. Vamos a la tabla del fabricante y buscamos algún difusor que nos asegure generar esta campana de trabajo para que la inyección de aire sea lo más eficiente posible. Ya hablamos de lo que es ¿cómo se llama? La distribución de las rejas y de los difusores. Ahora, ¿cómo debe ser la ubicación relativa de las rejas? Esto es lo que hablábamos recién, que les dije, bueno, si el conducto de inyección y el de extracción están enfrentados uno del otro, y bueno, posiblemente el aire haga este camino y no sea muy eficiente. Obviamente sí, se va a calentar, se va a enfriar el aire en el medio y todo, pero no va a ser lo más eficiente posible. En el caso de que estén enfrentadas una abajo y otra arriba, puede llegar a ser eficiente. Vemos que hay gran parte del local que es alcanzado y que es enfriado, así que si bien nos queda una parte importante que no es enfriada y que encima es donde posiblemente vayan a estar las personas, porque acá no vamos a tener personas, posiblemente. Entonces, lo más eficiente es este tercer caso, donde tanto la reja de inyección como la de retorno están en la misma pared. Entonces, el aire genera este camino y se enfría todo el local de la manera más eficiente. En lo que son los difusores, es un poco lo que habíamos hablado cuando les mostré la filmina, de que, bueno, vamos a tener, cada uno de los difusores va a estar generando una campana de trabajo. Ya vimos cómo se calcula esta campana de trabajo y qué diámetro deben tener. Y en el medio de estas campanas de trabajo van a quedar lo que son las zonas muertas, y en esas zonas muertas es donde se tiene que aprovechar para colocar los extractores, para que no se mezclen lo que son las corrientes de inyección de aire con la de retorno de aire. Básicamente es por eso. Entonces,
la distribución es esa. En los difusores es un poco más fácil. A cada uno de los difusores le damos una campana de trabajo y después colocamos a los difusores de retorno en las zonas medias, es decir, en las zonas muertas, para que no molesten lo que es el trabajo de inyección de aire al local. Y con eso terminamos todo lo que es las pautas de trabajo y ya terminamos, nos quedan 2 filminas. Vamos a ver muy por encima lo que es la tecnología inverter. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar antes de que terminemos? Bueno, genial. Como que no. La tecnología inverter. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan? Volviendo al principio de la clase, hace un ratito, teníamos el ciclo de compresión que arrancaba con lo que eran los compresores. Los compresores eran elementos que comprimían ese gas refrigerante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver acá. Creo que esto se ve bastante acá. A ver. Bueno, hasta ahí puedo. ¿Qué es lo que pasaba? Acá tenemos en azul lo que es una bomba de calor convencional. Lo que sucedía era que si la temperatura elegida era esta, la verde, un valor, imaginemos, 24 grados, lo que hacían los equipos de aire acondicionado antes era subir, eh, sí, lograr esa temperatura, subir hasta una temperatura mayor incluso a la buscada y después apagarse. Se apagaban hasta llegar a otra temperatura límite. Cuando llegan a esa temperatura límite, se prendían. Hasta llegar a temperatura límite, se apagaban, volvían, se prendían, se apagaban, se prendían, se apagaban, se prendían, se generaban distintos ciclos. Estos ciclos de prender y apagar el motor, como se pueden imaginar, son desgastantes, son poco eficientes y además son muy ruidosos, porque si alguna vez tuvo un aire que no sé, tenga este tipo de tecnología, cada vez que se prende hace un ruido que es bastante importante, que te levanta del sillón. Entonces, bueno, tenía muchas cosas negativas. Ahí es donde aparece la tecnología inverter, que ¿qué es lo que hace? Es tratar de buscar que la temperatura sea lo más parecida a la temperatura elegida. Entonces, esos saltos no van a ser tan grandes, esas pérdidas no van a ser tan grandes, y en todo momento está funcionando. No es que se prende y se apaga, sino que en todo momento va a estar funcionando y va a estar entregando calor. Simplemente que con otro tipo de, de sistema. Entonces, lo que hace es básicamente regular la velocidad del compresor para que trabaje siempre en una temperatura muy parecida a la deseada y que no se produzcan lo que son estos saltos bruscos que era lo que se generaban antes. Estos tipos de elementos se suelen encontrar en los aires acondicionados, en los split, en los elementos que tienen en su casa. Son muy buenos y, como podemos ver acá, tienen muchas ventajas. Ahorro energético, porque como les decimos, no tienen estos picos y valles, no necesitan tanta energía para subir ni para bajar, sino que siempre están más o menos en el mismo nivel. Un ahorro económico que viene de la mano de esto. Confort térmico, ¿por qué? Porque estos equipos anteriores lo que hacían era enfriar mucho, se apagaban, y cuando se apagaban disminuía la temperatura y se volvían a prender cuando la temperatura había subido. Entonces teníamos que había un gradiente de temperatura en el interior del local que podía llegar a ser molesto. Tenemos lo que es un mayor rendimiento y mayor vida útil, por lo que les digo que antes los compresores se prendían, se apagaban, se prendían, se apagaban. Eso termina fatigando, desgastando el motor. En este caso no es tan así. Menos ruido, como también les expliqué. Hace menos ruido porque no se prende y se apaga. Y es más ecológico. También viene de la mano de lo que es el ahorro energético y todo eso. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, simplemente dos. En un primer lugar, que necesitan una mayor inversión inicial, pero más allá de que necesitan una mayor inversión inicial, a la larga vas a terminar ahorrando por usar este tipo de sistemas frente a los otros. Entonces, está bien, es una desventaja porque necesitan mayor inversión inicial, pero a la vez, a la larga, no termina cambiando tanto. Y además, sí, no es tan útil en lo que son centros comerciales, por ejemplo, o lugares que tenemos mucha afluencia de personas. Porque si vos estás abriendo y cerrando todo el tiempo el local, vas a estar todo el tiempo cambiando la temperatura. Entonces, s- el equipo siempre va a tratar de mantener la temperatura lo más cerca del ideal, pero no va a poder por
todo el movimiento y todo lo que sucede. Entonces, para lo que son grandes espacios o espacios comerciales, no está recomendable. Ahí es donde se vuelven a los equipos antiguos, pero en lo que son viviendas, edificios o locales, unidades solas, en ese caso sí, sí son muy ventajosos y son los que más se utilizan. Ok. Mm, Bueno, si queda alguien ahí, espero que sí. Bueno, esa fue toda la clase de hoy. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? Si no, nos vemos el martes.